¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Ayer por la noche subimos dos shorts en donde de manera muy breve hablábamos del tema de Di mi nombre bellaco y también de esta dictadura que está sin duda alguna en las cabezas, en el ánimo, en el verbo por parte de la oposición, que de verdad parece que ya no sale de esa diatriba, que ya no sale de esa serie de expresiones tan, pero tan particulares. Y quiero profundizar un poco, si ustedes me lo permiten, porque me parece que vivimos una banalidad de la opinión muy, muy peligrosa. Su servidor no es ninguna referencia, no es alguien que se suba al púlpito, ni ejemplo absolutamente de nada. Simplemente me gusta dar una opinión, compartirla con ustedes, con base en lo que vemos y en lo que creemos. Y es ahí precisamente en donde te topas como personajes de diferentes ámbitos, ¿no? El artístico, el periodístico, el deportivo, el académico, expresan una opinión que me parece muy respetable, me parece que está muy bien, pero también es respetable contrarrestarla, porque tiene una finalidad. Esa finalidad muchas veces de tratar de influir en sus seguidores, porque no podemos caer en esta simpleza de pensar que lo que dice un David Faitelson, o que dice un Pedro Sola, o lo que dice un Carlos Vallarta, o lo que dice una Pamela Cerdeira, o lo que dice una Elena Chávez, o la manipulación de la figura de María Félix, no buscan de una u otra manera llegar a un sector de la población que los políticos del PAN y el PRI no lo han podido hacer. Porque seamos muy claros, los medios de comunicación corporativos es hoy por hoy la única arma como tal que le queda, de cierta forma, además de la violencia, a la derecha y al conservadurismo. Y en ese sentido, al darse cuenta que su institucionalidad, es decir, los partidos políticos ya no están siendo representantes de esa sociedad y que esa sociedad incluso los desprecia mayoritariamente, tienen que buscar otra manera de contactarse, de conectarse con lo coloquial, de contactarse con ciertos sectores que los patrones, los políticos desprecian regularmente de la derecha del conservadurismo y por lo tanto no logran comprender. Hoy por hoy, Alejandro Moreno, Marco Cortés, Ricardo Anaya, Margarita Zavala, la propia Lili Telles, y podemos seguir Jorge Álvarez Maínez, Luis Colosio, en fin, los rostros principales de la oposición están sumidos en su propio descrédito, están sumidos en su propia podredumbre, si le gusta llamarlo así. El segundo nivel en este marco, no por jerarquía, sino por expresión temática, el segundo nivel, que es los intelectuales, los académicos, que en algún momento se pensó su opinión influiría en las masas, ¿no? Porque ellos siguen creyendo que las masas están sometidas, que las masas están ignorantes, que las masas están sin una voz, que las masas de una u otra manera todavía se impresionan con los espejitos. Pues es el caso de Dresser, el caso de Broso, el caso de Jorge Volpi, el caso de Aguilar Camín, de Castañeda, de Zuckerman, de todos ellos. Pero resulta que tampoco. Resulta que también quemaron su resto en las elecciones por apoyar y salvar la candidatura de Xóchitl Gálvez, alejándose completamente de las mayorías e incluso cayendo precisamente en insultos racistas y clasistas contra todo aquel que no pensara como ellos, pero sobre todo con una ofensa constante al mexicano y mexicana de a pie, pensando que con este tono iban a poder seducir a alguien a través de lo que ellos conocen que es la intimidación y que es la extorsión. Y entonces llegamos a un tercero, que es el tercer nivel, tal vez más cercano a la misma gente, a esa gente que votó por Morena, a esa gente que decidió no votar por nadie y que a la vez escucha a estos personajes, ¿no? Y que les tiene cierto respeto, por lo menos, o cierto agrado y que por lo mismo los utilizan de esa forma para tratar de convencer a ese sector de la población de que la reforma judicial es perjudicial, de que te van a quitar tu casa con los cambios en la Ciudad de México, de que van a llegar los militares y van a sacar gente poniéndoles bolsas de papel en la cabeza. En fin, buscan crear esa histeria y déjeme decirle algo, a mí me consta
que les funciona en muchos aspectos. Por eso es tan importante este tipo de expresiones de ustedes, de replicar a la gente de allá afuera. Cuando la gente nos dice, es que va a pasar esto, no, a ver, no va a pasar, porque sí impactan. Yo recuerdo en uno de los lugares que trabajé últimas fechas, una persona que estaba verdaderamente enojada porque le iban a quitar su casa. Una persona que aseguraba, otra, fíjese, eran dos, otra persona que aseguraba que le iban a cobrar impuesto por sus mascotas. O sea, de verdad estaban convencidos, indignados, enojados, fúricos en muchos sentidos. Y uno piensa, a ver, ¿dónde dice eso? A ver, lee bien las cosas, pero la mayoría de nosotros recibimos el mensaje y difícilmente profundizas en una línea. La mayoría de la gente ve una línea de la noticia y con eso se queda. Ve un comentario de un personaje que de una u otra manera le parezca un referente y con eso se queda. Y entonces a partir de ahí comienza la repetición. Repites una información mal dada, malintencionada y se convierte en una verdad para un sector de la población. Y ese sector de la población comienza a votar, comienza a pensar y comienza a actuar en contra de lo que ellos piensan les va a dañar. De ahí la trascendencia siempre de analizar lo que dicen los influencers, como Luisito Comunica, periodistas como David Faitelson, este, conductores de espectáculos como Pedro Sola, que sí, para usted y para mí, Pedro Sola puede ser despreciable en su conducción desde hace mucho tiempo, y lo digo con todo respeto en el aspecto profesional, pero para un sector de la población es alguien querible, es alguien querido. Entonces, él trata de influir no en usted o en mí, que no lo vemos, sino en la gente que sí lo ve. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con una Pamela Cerdeira. A lo mejor para usted y para mí, Pamela Cerdeira es una conductora que está muy limitada en temas políticos, en temas periodísticos, pero hay un sector de la población que la ve y que le gusta lo que está diciendo y sigue lo que ella está pensando. O lo que pasa con el comediante Carlos Vallarta, que también puede ser algo similar. A lo mejor usted me dice, a mí no me gusta Vallarta, así a mí sí me gusta Vallarta, la neta. Pero a lo mejor usted me dice, no me gusta, pero hay un sector de la población que le gusta y que se deje influir, perdón, por lo que ellos están pensando. Y lo que pasa directamente con el caso del PRI, que utiliza, por ejemplo, a María Félix, ¿no? Poniendo María Félix no se dejaba de nadie, nosotros tampoco, defendamos a México. Es decir, buscar ese contacto con lo coloquial, ese contacto con lo popular, a través de figuras que son emblemáticas y que son referentes para muchos sectores de la población. Claro, dejan de lado que María Félix cuestionaba con todo al PRI, por cierto, ¿no? Que era todo menos priista, ¿no? En muchos sentidos. Incluso lo catalogó muchas veces como un régimen corrupto, tal cual, con todas sus letras. Es cierto que tenía una muy buena amistad con Miguel Alemán, ¿no? Padre e hijo, pero consideraba al PRI un partido extremadamente corrupto. Pero bueno, ese es otro, otro cantar. Pero aquí lo vemos con Pamela Cerdeira, por ejemplo, replicando los pendones que están en Reforma, que es en quinto aniversario de la Guardia Nacional, y haciendo referencia, porque parece que no leyeron otra novela, ¿no? Más que la de 1984, ¿no? Entonces, a cada ratito escuchamos desde Lorenzo Córdoba, que estoy seguro que él sí leyó más novelas, hasta la Pamela Cerdeira y otros más, siempre siendo, somos 1984. Yo creo que en realidad nunca leyeron bien 1984, porque en 1984 viene una explicación que, caray, ellos la fomentaron y la aplaudieron mucho tiempo, que es la sociedad jerarquizada. Y hay una parte de la novela en donde, no se la voy a espolear si no la ha leído, pero en donde viene algo así como que tienes que aplastar a la clase media, particularmente, empobrecerla, así. ¿Por qué? Porque la clase más empobrecida la controlas dándoles migajas. Migajas porque no conocen otra cosa. La clase media, la clase estudiada que procede de esa clase empobrecida y que busca mejorar su calidad de vida de manera honesta, es la que sabe que hay algo más en muchos sentidos. Es lo que dice la novela. Entonces, a esa clase media tienes que aplastarla siempre en sus libertades, en sus derechos, en su expresión, precarizarle su vida en todos los aspectos para que la clase alta sea la que ejerza el poder. Entonces, palabras más, palabras menos, viene esto en esta novela que obviamente tiene muchos años, ahora ha cambiado mucho, por supuesto, por el tema de la información, de las plataformas y demás, que juegan un papel determinante. Por lo tanto,
Pero esto me parece que no lo leyeron, no les gusta leerlo, porque ellos se sienten o creen pertenecer a esa sociedad jerarquizada. Carlos Vallarta dice, ahora somos muy jóvenes y bellos para verlo, pero la generación de nuestros hijos verá a AMLO como nosotros vemos a Salinas de Gortari. Me parece que Carlos Vallarta está completamente disociado de lo que piensa una mayoría de mexicanos y mexicanas, que difícilmente podrán ver a Andrés Manuel López Obrador en comparación con Carlos Salinas de Gortari, porque ahora esto es lo que ya está como nado sincronizado, así de sencillo. ¿Por qué? Porque incluso Jorge Volpi hace la misma referencia, ¿no? Equiparar a López Obrador con el PRI represor, por ejemplo, ¿no? El chiste aquí es poner a López Obrador al nivel de Salinas para decir todos son iguales, porque cuando una clase, cuando una sociedad cree o piensa que todos sus políticos son iguales, es una sociedad que está desprovista completamente de líderes sociales y por lo tanto es una sociedad vulnerable al poder económico, a personajes como Salinas Pliego. Cuando David Faitelson se expresa en torno al futuro de este país de manera tan negativa, David Faitelson es una persona que toda la vida ha vivido en una burbuja en muchos aspectos y el cual se basa mucho de su criterio en la meritocracia como tal, sin entender lo que pasa a su alrededor. Él cree que sabe, pero jamás ha hecho trabajos profundos en materia periodística para entender lo que pasa con millones de mexicanos a los cuales les falló la democracia y les falló el gobierno y el sistema que él considera que es mejor que lo que ahora se está ofreciendo. Entonces, muchos de ellos hablan desde ese privilegio y otros, como el caso de Pedrito Sola, difícilmente le expresa una opinión como tal. Muchas veces el community manager hace su trabajo y simplemente él la firma. Pero además es una persona muy prejuiciosa, como lo ha manifestado en otras expresiones, e incluso racista y clasista, con un desprecio hacia aquellos que considera que son inferiores por una cuestión social y de piel. Esos son los personajes. No, entonces, por eso me interesaba mucho decirles esto y concluir con este tema del bellaco. ¿Por qué lo ligo todo? Porque la expresión de Lili Telles sí nos ha dado para reírnos mucho. Yo me he reído mucho. Lo he compartido en mi Instagram, en X. Bueno, me la he pasado de verdad de poca abuela. Pero el fondo de ello es lo mismo que sucede con estos personajes. No olvidemos que Lili Telles es producto también de la televisión. No es una mujer con carrera política, no es una mujer con una trayectoria civil como activista, no. Ella es una conductora de televisión que finge ser periodista y que logra a través de ella, ¿no? Dar el brinco a la política apoyada por su jefe, por Ricardo Salinas Pliego, que es realmente los intereses que ella representa. Entonces, el hecho de que ella aparezca diciendo bellaco a una persona con el afán de eso, de ofenderlo, va de la mano de todo esto que les he platicado, de esta banalidad tan peligrosa de un sector de los medios de comunicación que a través de la misma no solamente expresan una opinión errónea o una opinión sesgada, sino que buscan influir de manera tramposa en el resto de la población. ¿A ustedes qué opinan? Pulgar arriba si les gustó el video, déjenme su comentario, su punto de vista, compártanlo, ya lo saben, échenle super chat, super gracias como siempre y nos vemos el día de mañana. Yo como siempre les agradezco por su atención. Todavía tenemos la entrevista con John Ackerman al ratito, no se la pierda. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.